La grandeza de un imperio no se mide solamente en su extensión territorial o en el poder de su ejército. Roma supo mostrar su poder ofreciendo espectáculos cada vez más caros y exóticos, que hicieron las delicias de la gente y acercaron los confines más remotos del mundo a la arena, presentando criaturas y escenas nunca vistas. Hoy en Roma Eterna te hablaré de los espectáculos con animales, las venationes, y de los combates navales, las naumachiae, y descubrirás que no solo de gladiadores se alimentaban las gradas del anfiteatro. Quédate junto a este poste un momento, que tengo que soltar a un león, y comenzamos. Antes de empezar el programa de hoy, te animo a que no te pierdas la sección sin música de este programa porque tengo que hacerte una pregunta importante. Es un tema que lleva un tiempo rondándome la cabeza y necesito pedir tu opinión y tu predisposición. Luego te cuento, ya verás. Pero ahora, a lo que vamos. Programa número 80 de Roma Eterna. Llevamos un tiempo enfrascados de lleno en el mundo de los espectáculos, hemos hablado del fenómeno gladiatorio y hemos tratado en profundidad la vida en la arena. Pero nos faltan dos grandes eventos. Aparte del tema teatral y de las carreras, obviamente, que eso es aparte, nos faltan las naumaquias y las venationes, o lo que es lo mismo, barcos y animalicos. Empezaré por los animalicos, pero antes te quiero avisar de que este programa puede ser un poco complicado de escuchar en algunos momentos. Hablar de venationes implica hablar de muertes de animales y de ejecuciones con animales. Algunas de las escenas que te voy a explicar pueden ser un poco duras, y no sé si a ti te pasa, pero yo, cuando hay animales de por medio, me siento un poco John Wick. Puedo ver una película de guerra tranquilamente, pero es aparecer un perrete, aunque sea cojeando, y me entra algo por dentro que es que no puedo. Así que yo te aviso, si eres una persona aprensiva con estos temas, quizá este programa no es para ti, porque hay cosas horribles que hay que contar, porque las fuentes nos lo cuentan así. Lanzado un aviso que yo creo necesario, vamos ya a meternos en harina, y antes de hablar del tema de los animales, vamos a dividir los usos que tenían los animales en los espectáculos romanos. Básicamente eran tres. Se podían usar como exhibición, ya fuera desfilando o haciéndoles hacer trucos y demás, como víctimas, ya sea con otros animales o contra humanos, y como verdugos. Hoy en día vivimos con la cabeza metida en nuestro ombligo, aunque no ponía ombligo en el guión, pero lo he cambiado así de última hora. Creemos que está todo descubierto y hemos perdido la capacidad de sorpresa, pero ponte por un momento en la piel de un romano del siglo I a.C., que va a ver los juegos, por ejemplo, organizados por César en memoria de su padre, y de repente ve animales que no había visto en su vida. Imagina estar ahí y ver leones, elefantes, un rinoceronte y una jirafa. ¿Qué es eso? ¿Una jirafa? Un bicho con el cuello larguísimo, ¿pero esto qué es? Plinio nos cuenta que César, al traer una jirafa, lo reventó. Nunca se había visto una en Roma. Imagina el asombro y el pensar que si una persona es capaz de traerte algo así, debe ser capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. El cielo es el límite. Los primeros animales utilizados en espectáculos de los que tengamos constancia fueron los elefantes. Roma y los elefantes tienen una relación especial y ya la tenían antes de Aníbal. Según nos cuenta Séneca, Manio Curio Dentato, del cual te hablaré dentro de no mucho tiempo en la historia de la República, organizó en el año 275 a.C. una exhibición de 4 elefantes que le había arrebatado a Pirro tras la batalla de Benevento. Los incorporó a su triunfo, aunque Plinio discrepa y dice que el primero en exhibir elefantes en un triunfo fue Lucio Cecilio Metelo. Lo de los Cecilios Metelos es un follón, a finales de la República veremos que habrá un montón, intentaremos clarificar todo eso. También hablaremos del terror que sintieron los romanos al ver por primera vez a un elefante en el campo de batalla, y hablaremos también de cómo lidiaron con estos elefantes. Esto en cuanto a primera exhibición, un triunfo, ya fuera Manio Curio Dentato o Lucio Cecilio Metelo, en un triunfo van desfilando y demás. Pero la primera caza de animales, la primera venatio, se organizó, según nos cuenta Tito Livio, en el año 186 a.C., de la mano de Marco Fulvio Nobilior, tras la guerra contra la Liga Etolia, y nos lo cuenta así. Marco Fulvio ofreció durante 10 días, preparados con gran pomposidad, los juegos que había prometido con voto en la guerra etólica. Con motivo de esta solemnidad acudieron de Grecia muchos artistas. También asistieron los romanos, por primera vez entonces, a una competición atlética. Se ofreció una cacería de leones y panteras, y se celebró la fiesta con una abundancia y una variedad casi propias de la época actual. El tremendo sarao que organizó Marco Fulvio fue de campeonato.
Poco a poco, como pasó con los combates de gladiadores, las cazas o las buenaciones se fueron convirtiendo en algo habitual, pero con una diferencia. Si en el caso de los munera, de los gladiadores, se buscaba el espectáculo por el combate, con los animales lo que buscaba el editor, ya fuera un político que quisiera progresar o el emperador, era impresionar a la gente. Los animales debían ser lo más exóticos posible y eso se convirtió en una obsesión. Si con los munera gladiatoria ya impresionabas a la gente mostrando 400 parejas de gladiadores, aquí lo conseguías llevando a más, sí, pero también llevando a los más raros. Repasando las fuentes nos encontramos que, como pasó con los gladiadores, las cifras poco a poco se nos van de las manos, porque había que mantener al público contento. Plinio nos cuenta que Sila, durante su pretura, fue el primero que hizo combatir a 100 leones con melena. Séneca añade un plus al relato, nos da más detalles, y nos dice que Sila presentó a esos 100 leones desatados, ya que antes la costumbre era ofrecerlos atados. Siguiendo el relato de Séneca, nos cuenta que el rey Boco de Mauritania envió a unos arqueros habituados a cazar leones. Esto lo confirma Plinio también y nos cuenta que sucedió en el año 93 a.C. Justo después Séneca nos dice que Pompeyo fue el primero que presentó en el circo la pelea de 18 elefantes contra hombres inocentes, como si fuera una batalla, en el año 55 a.C. Volviendo a Plinio, esto es un lío de fuentes, nos cuenta que Pompeyo también presentó 600 leones en el circo. 600, de los cuales 315 tenían melena, y que Julio César, presentó a 400. Cuando te digo con melena, significa que eran leones machos. Y ya en época imperial las cifras son de locura. 160.000 animales matados en 3 meses, en tiempos de Calígula, y 11.000 en 123 días de festejos con Trajano. Son unas cifras que no nos podemos ni imaginar en caso de ser ciertas, porque ya sabes tú que las fuentes son muy dadas a la imaginación y a la exageración. Y ya que estamos hablando de fuentes, antes de que nos perdamos en Séneca, Plinio y demás, Tito Livio, te recomiendo que si puedes leer el libro octavo de la Historia Natural de Plinio, lo leas porque es una maravilla. Allí encontrarás muchos datos al respecto de los animales. Por ejemplo, nos cuenta que Quinto Mucio Estébola fue el primero que ofreció en Roma una lucha de muchos leones a la vez. Ese libro es súper interesante porque nos habla de los animales, sus costumbres, su caza, y nos da detalles sobre primeras veces relacionadas con los animales, como esto que te he contado de Quinto Mucio Estébola. Nos cuenta incluso que había un antiguo senado consulto que impedía trasladar panteras africanas a Italia, pero que el tribuno de la plebe, Neo Aufidio, presentó una propuesta de ley contra ese senado consulto y se acabó permitiendo su importación. Marco Emilio Scauro, edil, en el año 58, fue el primero en mostrar un hipopótamo y un cocodrilo. En sus juegos mostró 5, como también mostró 150 panteras. Después a Pompeyo se le fue la olla y trajo 410 y a Augusto 420. Como ves, las cifras se van haciendo cada vez más grandes. Si tú me has traído 410, yo 420, si tú has traído 100, yo 200. Es una competencia por ganarse el cariño de la gente a través de esos espectáculos, como ya vimos en el tema gladiatorio. Ganarse el favor del público a través de organizar los espectáculos más heavies y más fuertes y más exóticos y más potentes y más excesivos que el dinero pueda pagar. Siguiendo en el relato de Plinio, nos dice que en el año 11 a.C., en el consulado de Quinto Tuberón y Pablo Fabio Máximo, y con motivo de la inauguración del Teatro de Marcelo, Augusto, que aquí ya era Augusto, mostró en Roma por primera vez un tigre domesticado en la arena. Y Claudio dijo, sí, pues cuando Claudio fue emperador mostró a 4. Pero no solo te recomiendo el libro de Plinio por el tema informativo, porque es muy interesante, las primeras veces y tal, sino que también porque es una auténtica joya de la fantasía en algunos pasajes. Por ejemplo, nos habla de una fiera de Etiopía llamada Catoblepas, de tamaño mediano, la describe como débil, pero con una cabeza enorme, que por su peso siempre la tenía mirando al suelo, la cabeza ahí se le vencía. Plinio nos cuenta que todo ser humano que ha visto su mirada ha muerto al instante. Son unos relatos que a nosotros nos parecen como ciencia ficción, como fantasía, pero que en su tiempo, oye, lo lees eso y dices, hostia, Plinio, ojo ahí, el Catoblepas no te acerques. Como es de esperar, a medida que va creciendo, y va creciendo más y más, se forma una industria destinada a la captura, transporte, cuidados y adiestramiento, en caso de ser necesario, de estos animales. Porque claro, traer osos de Germania, leones y panteras de África, tigres de Asia, ballenas, avestruces, a veces hasta soltaban varios tipos de animales y venga, a lo loco.
Hay algunos mosaicos que son Jumanji. Están llenos de animales sueltos. Como te decía lo de los 100 leones, que sí la presentó desatados, pues imagínate a un montón de animales sueltos y que intentaran ir hacia el público. Se tendrían que instalar protecciones y barreras para evitar que saltaran hacia el público. Relacionados con las Buenationes nos encontramos episodios narrados en las fuentes bastante conmovedores por su terrible crudeza. Plinio nos cuenta, por ejemplo, que en el año 55 a.C., siendo cónsules Pompeyo y Marco Licinio Craso, vaya dos, cuando lleguemos ahí en el podcast vamos a flipar, con motivo de la dedicación del templo de Venus Vencedora, 20 elefantes, aunque otros reducen la cifra, porque quizá 20 es fliparse un poco, lucharon en el circo contra los gétulos, un pueblo del norte de África que limita al sur con Mauritania y con Numidia. Los gétulos disparaban a los elefantes hasta el punto que uno de ellos, con las patas heridas por los proyectiles, empezó a arrastrarse de rodillas hacia ellos y de un trompazo les quitó los escudos, provocando el delirio entre la gente. A un elefante lo mataron de un golpe al clavarle una lanza bajo un ojo, y el resto quisieron escapar en estampida, pero no pudieron, porque se habían puesto protecciones, como te decía antes, para evitar problemas. Los elefantes, viendo que no podían huir, comenzaron, y te lo estoy contando tal cual en las fuentes, comenzaron a lanzar gemidos como de súplica y como de dolor, de llorar, de querer salir de ahí, de miedo. Tan fuertes fueron los gemidos que la gente le pidió a Pompeyo que por favor perdonara la vida a esos animales. Al final fueron perdonados, pero es que me deja un mal cuerpo tremendo. Yo te lo estoy contando y me está a mí dejando mal cuerpo. No podemos juzgar, pero reconozco que este programa, por esto y por lo que te voy a contar después, relacionado con Nerón, estas cosas son las que me hacen gustarme un poco menos los romanos, pero la historia es la que es, y la historia es lo que nos han contado y lo que tenemos aquí, y a veces hay que enfrentarse a cosas que no nos gustan tanto, y esta es una de ellas. A veces no nos gusta, pero hay que contarlo, porque ese es el deber de la divulgación. Así que vamos a adelantar y vamos al año 46 a.C. César, Cayo Julio César, ya se había librado de Pompeyo, había vencido en la guerra civil, y celebró durante 5 días juegos que por supuesto incluían luchas con bestias, y se celebró una batalla con 40 elefantes en el campo de Marte. Lo del campo de Marte y César hablaremos después porque fue una cosa rara, ya que también organizó una naumaquia y hubo una avalancha de gente, como esos típicos estadios antiguos de los 70-80 que no tenían medidas de protección y la gente se metía a lo loco, pues gente que murió asfixiada por la aglutinación, incluso 2 senadores murieron. El lema era cuanto más exótico y excesivo mejor. Augusto, por ejemplo, presentó una serpiente enorme frente al comicio y cocodrilos en una piscina en el Circo Flaminio. Y hablando de Augusto, ya emperadores, se habla mucho de los emperadores que saltaban a la arena como gladiadores, pero se suele pasar de puntillas por la afición de algunos de estos a la caza de animales, porque la caza es también un símbolo de mostrar la virilidad, de mostrar cómo el ser humano domina a la salvaje naturaleza. Y Roma con esos espectáculos mostraba eso. Suetonio nos cuenta que en el Circo Máximo, Claudio, además de carreras de cuadrigas, presentó juegos troyanos y fieras africanas que se encargaba de abatir un escuadrón de jinetes pretorianos comandados por sus tribunos y con él mismo como prefecto. Exhibió jinetes tesalios que perseguían por la arena del circo a toros salvajes, que saltaban sobre ellos cuando los han agotado y los tiraban a tierra agarrándolos por los cuernos. Suetonio también nos cuenta que Nerón hizo luchar a la guardia pretoriana contra 400 osos y 300 leones en una única cacería. Incluso organizó una carrera de cuadrigas tiradas por camellos. Si vamos a Dion Casio encontramos que Caracalla, según él, mató en un solo día a 100 jabalíes. El tema de la caza le gustaba a los romanos, le gustaba. Parece ser que Augusto, en su reorganización de los espectáculos, estableció la división de la jornada en el anfiteatro en 3 partes. Por la mañana la Venatio, la caza, desde primera hora, a mediodía ejecuciones públicas y por la tarde el munus como tal, los gladiadores. Aunque ocurrían el mismo día, estos espectáculos son diferentes. No es lo mismo el munus que los ludi venatori o que los circenses o que los teatrici. Cada cosa tiene su función y por eso los dividimos y no te hablé de los implicados en las cazas cuando hablé de gladiadores, porque no son gladiadores propiamente dichos. Como ocurría con los munera gladiatoria, no siempre se hicieron en el anfiteatro y se podían solapar.
Se podían hacer buenationes en el Foro, en el Circo Máximo, en anfiteatros, en el Campo de Marte. Cuando realmente surge la necesidad de estructurar los espectáculos según un horario, es cuando se inaugura el Anfiteatro Flavio, el Coliseo. El Coliseo, con una capacidad de más de 50.000 personas, será el lugar en el que se acaban celebrando todos estos juegos, y aquí sí que deben repartirse la jornada. Ludi Venatori por la mañana, al mediodía los condenados ad bestias y por la tarde Munera Gladiatoria. Y es a partir de aquí cuando empiezan a surgir los especialistas en la caza de animales por espectáculo. Desde esos arqueros que habían enviado un rey africano a Roma y tal, aquí surgen especialistas, los venatores, que se entrenaban en el Ludus Matutinus, construido por Domiciano. Aunque, como ya hemos visto antes, no todos los espectáculos implican la figura de un cazador. Por ejemplo, Plinio nos habla de luchas de leones en el año 95 a.C. y de una de toros contra elefantes en el 79 a.C. También se daban combinaciones muy locas, como por ejemplo osos contra boas, leones contra cocodrilos, focas contra osos, pero aún así, la figura del Venator es muy importante. Es un personaje que se puede confundir fácilmente con un gladiador, pero ojo, cuidado, que no es lo mismo que un gladiador. Las únicas cosas que unían a venatores y gladiadores eran su origen y su infamia. Eran tanto esclavos como hombres libres, además de también proceder de una condena. Y un venator, al igual que un gladiador, si lo hace a cambio de un sueldo, se convierte en infame. Pero si lo hace lleno de ese espíritu viril romano, entonces no. Por lo demás, su figura es completamente distinta, aunque a veces se les incluye en el mismo grupo. Otra diferencia es que el venator estaba entrenado para cazar y para salir vivo. Era el protagonista del espectáculo. Tenía que sobrevivir, tenía que matar al animal o animales a los que se enfrentaba. Es posible que hayas leído por ahí el nombre de bestiari. Entre venatores y bestiari no está muy clara la diferencia, quizá llevaran equipo diferente o tuvieran funciones diferentes. En relación a esto de las venationes tenemos algunas lagunas que están intentando rellenar algunos profesionales que están dedicándose a esto. Luego, cuando te hable de las fuentes, hablaremos de ello y te recomendaré libros para que tú puedas leer más en profundidad sobre todo esto. Los venatores iban armados con un venablum, con una lanza, llevaban los brazos y piernas envueltos en tiras de cuero y también llevaban protecciones para el pecho y la espalda con placas de hierro, aunque también pueden aparecer con armadura completa, a lo gladiador, casco, escudo y grebas, o una cota de malla. Y también existieron las venatriques, las mujeres cazadoras, como nos cuenta Marcial en este epigrama. La ilustre fama proclamaba el trabajo de Hércules, el león postrado en el extenso valle de Nemea. Calle la antigua lealtad, pues después de tus espectáculos, César, esto lo hemos visto realizado ya por manos femeninas. Marcial, en su libro de los espectáculos, nos habla de muchas peleas con animales, es una fuente también muy interesante, e incluso nos habla de un tal Carpóforo, que debía ser un crack, al que le dedica un par de epigramas en los que ensalza su diestra valiente. Te voy a leer uno de ellos. Mientras los temblorosos domadores provocan a un rinoceronte y se concentra durante un tiempo la ira de la gran fiera, se perdía la esperanza puesta en los combates del prometido Marte, pero al fin volvió su antes reconocida furia. En efecto, levantó con sus dos cuernos a un pesado oso, tal como un toro arroja hasta las estrellas los peleles sobre sus astas. Con qué certero golpe dirige los venablos nóricos la diestra valiente del todavía joven Carpóforo. Aquel llevó fácilmente sobre su cerviz a dos novillos. Ante aquel cedieron un atroz búfalo y un bisonte. Al huir de él un león, se precipitó corriendo contra los dardos. No te iba a leer el otro, pero te lo voy a leer. Vamos allá. Lo que fue la mayor gloria, Meleagro, de tu renombre, un jabalí derrotado, qué pequeña parte es del de Carpóforo. Este también hundió venablos en un oso que se le abalanzaba, el primero que hubo en la ciudadela del Polo Ártico. Derribó también a un león, admirable por su desconocido tamaño, uno que pudo ser digno de las manos de Hércules, y tendió a un veloz leopardo con una gran herida. Marcial, como te decía antes, tiene epigramas que nos dan mucha información, como por ejemplo tiene uno en el cual nos habla de un elefante que mató a un toro que había sido estimulado con fuego. Y en el primero, si te acuerdas, se menciona la figura de los domadores que están ahí con los rinocerontes, cuya función era simple y llanamente encabronar al animal. Esto es muy interesante porque nos ofrece datos de cómo se desarrollaba la venatio. La imagen que ilustra el programa, por cierto, es el mosaico de Magerius, procedente de Esmirat, y que se puede ver actualmente en el Museo de Suse de Túnez. Este mosaico súper interesante es del siglo III,
y en él aparece una escena de caza y una figura en el centro con 4 bolsas de dinero, de denarios, una por cada leopardo que hay en la escena. Es un mosaico súper bonito, lo subiré a la comunidad. He elegido este mosaico porque he visto por internet y he leído a algunos autores decir que en ese mosaico están nombrados los diferentes tipos de buenatores como Pentasi, Leonti, Tauriski, intuyéndose algún tipo de diferenciación por especialidad, pero es que yo no lo veo en este mosaico. Subiré el mosaico entero a la comunidad para que lo puedas ver, pero aunque no lo ponga, no es ninguna tontería, no es descabellado pensar que pudiera haber diferentes especializaciones, porque no es lo mismo entrenar para luchar contra un toro que contra un tigre, que contra un oso, que contra un leopardo. Quizá gente como ese Carpóforo, que era un auténtico crack, podía pelear contra todos a la vez, pero no todo el mundo sería Carpóforo, como no todo el mundo era Hermes en el programa anterior. Pero en las fuentes no solo nos encontramos escenas terribles relacionadas con animales, también nos encontramos episodios durísimos con los propios cazadores. Séneca nos cuenta que uno de los germanos que iba a participar en un espectáculo matinal con fieras pidió permiso para ir al baño, para hacer sus necesidades, al baño, letrina, lo que fuera, porque era el único lugar al que se le permitía ir sin escolta, sin guardias. Fue para allá y se ahogó a sí mismo con el chilospongium, con la esponja atada a un palo, metiéndosela por la boca. Lo que queda claro es que ese germano no estaba allí voluntariamente y le producía un terror inimaginable enfrentarse a las fieras, porque aunque se maquillase de las 1001 maneras, tener que enfrentarse a una bestia salvaje era algo horrible. La arena se decoraba incluso como si fuera un bosque, como si fuera el lugar de donde provenía el animal, como si fuera el ser humano que se infiltraba en el hábitat del animal. Era una manera de acercar al urbanita ciudadano romano un lugar exótico, lejano, para que pueda ver y disfrutar de lo atractivo, de lo que es desconocido para ellos. El emperador Probo, por ejemplo, decoró la arena con un bosque lleno de árboles enormes, insertando las raíces en vigas de madera, y llenó todo el escenario de avestruces, jabalíes, ciervos y gamos. Ahora tocaría hablar de animales como ejecutores, pero antes quiero contarte una historia bonita que nos servirá de enlace, porque no todo es muerte de animales, muerte de personas, sangre. A veces también se establecen vínculos entre hombres y fieras. Te voy a contar la historia de Andróclo o Andrócles y el león. Una historia que seguramente ya conozcas, pero si no, presta atención porque a mí me parece una historia muy bonita y que nada más escribirlo, nada más preparar el guión me estaba emocionando. Este programa me ha emocionado en varios puntos porque soy muy sensible con el tema animal y ya me está dando, te lo estoy grabando aquí y me está dando. Si buscas Andróclo y el león en Google te va a salir una fábula de Esopo. Pero yo te voy a contar la versión de Aulo Gelio, que viene recogida en sus noches áticas. Aulo Gelio nos cuenta que un tal Apión, un hombre que dice que es muy versado en letras y de variado conocimiento de las cosas griegas, que es un poco fanfarrón, que tiene amor por la ostentación y por la autopublicidad para alardear de ese conocimiento, nos cuenta que este señor Apión afirma que la historia de Andróclo y el león la vio él mismo con sus propios ojos en Roma. Estaba este señor una mañana en el Circo Máximo contemplando un espectáculo con muchas y exóticas fieras salvajes, de entre las que destacaban los leones. Y de entre los leones, uno en concreto llamaba poderosamente la atención. Era enorme, musculoso, con un rugido profundo y una majestuosa melena. Este león atraía las miradas de todo el mundo, era Mufasa personificado. Los animales estaban luchando contra un grupo de condenados ad bestias, y entre ellos estaba un esclavo llamado Andróclo, que intentaba sobrevivir como podía, pero estaba el pobre aterrado. En una de estas, el león vio de lejos a Andróclo y, según el relato de Apión, se paró en seco y se acercó lentamente hacia él, con cautela, como si estuviera dudando si reconocía o no a ese humano que estaba aterrorizado. Al acercarse, empezó a mover la cola como si fuera un perro y se acercó a lamerle los pies y las manos, mientras que Andróclo estaba muerto de miedo con los ojos cerrados. Poco a poco, Andróclo, viendo que el animal no le atacaba, abrió los ojos, miró al león y ambos actuaron como si se hubieran reconocido de antes. La gente se quedó flipando y empezó a gritar que qué estaba pasando ahí. Un león y un condenado se estaban abrazando, se estaban dando mimitos y fiestas en lugar de estar peleando. Es más,
el león estaba protegiendo a Andróclo del resto de animales. El emperador Calígula llamó a Andróclo y le preguntó ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y entonces Andróclo contó su historia, que yo te la voy a contar en primera persona, tal y como aparece en las Noches Áticas. Hace algún tiempo, mi amo gobernaba África con autoridad proconsular. Mientras estaba allí, me vi obligado por sus inmerecidos y diarios azotes a huir. Para estar a salvo de sus golpes me refugié en llanuras solitarias y desiertos, con la intención de morir si la comida me faltaba. En esas estaba cuando, en el momento en el que el sol de mediodía era feroz y abrasador, encontré una cueva remota en la que me escondí. Al poco tiempo, se metió en la cueva un león cojeando, sangrando de una pata y gimiendo de dolor. Cuando al poco tiempo me vio acobardado a lo lejos en un rincón, se acercó a mí, suave y gentilmente, y levantando su pata, pude contemplar el motivo de su dolor. Saqué una gran astilla que tenía incrustada en la pata, exprimí la pus que se había formado en el interior de la herida y limpié la sangre. Entonces, aliviado por esa atención, el león, poniendo su pata en mi mano, se acostó y se durmió. Durante 3 años estuvimos viviendo juntos en la misma cueva, compartiendo los días y la comida, ya que él solía traerme a la cueva las partes más selectas de lo que cazaba. Finalmente me cansé de esa vida salvaje, dejé la cueva cuando el león se había ido a cazar, y después de viajar casi 3 días, algunos soldados me vieron, me atraparon y me llevaron de África a Roma con mi amo, que inmediatamente hizo que me condenaran a muerte en la arena. Pero ahora me he dado cuenta de que el león también fue capturado después de dejarlo y que ahora me está pagando por haberle curado. Helio continúa diciendo que la historia se inmortalizó en una tablilla porque la missio, el perdón, se inmortalizaba en tablillas para repartirlo, ya que eso era propaganda. El público pidió la liberación de ambos y vivieron juntos y felices. Cuenta Apión que se podía ver a Andróclo junto al león, que iba atado con una correa delgada, dando vueltas por las tiendas de Roma. A Andróclo le daban monedas y al león le tiraban flores, mientras la gente decía a su paso: este es el león que fue amigo de un hombre, y este es el hombre que fue médico de un león. Es una historia tremenda, a mí me emociona, pero me da pena el momento en el que se va de la cueva y deja al león solo. Es imaginarme al león volviendo y diciendo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás que te van a pillar? Que me rompe el corazón. Es una historia tremenda. Me sorprende que el león de esta historia no tenga nombre, ya que al lado de muchos animales en los mosaicos suele aparecer un nombre. Esto ha hecho pensar a los especialistas que quizá hubiera animales que repetirían espectáculo o que se ganaban el cariño del público. Esto no tiene por qué ser necesariamente así, porque, por ejemplo, actualmente, en la tauromaquia, todos los toros tienen nombre y todos sabemos el destino que le aguarda a cada toro. Aunque lo del nombre de la fiera me sirve, porque en el caso de las ejecuciones sí que puede que sirviera el nombre para darle más potencia al acto y que hubiera animales que repitieran, por supuesto, porque no es lo mismo que ejecute la pena un león aleatorio que el masticador de hombres, por inventarme un nombre, que quizá se ha cargado ya a 27 personas y va repitiendo. Esto quizá le daría más empuje, porque cuando llega el mediodía, llega el momento de que salgan a escena en los Ludi Meridiani. Hace un tiempo, para Halloween, para la Galera del Misterio, hice un par de programas dedicados a las ejecuciones, a la pena de muerte en Roma. Te hablé de la crucifixión, te hablé de la furca, la pena del saco, la hoguera, pero me reservé la pena que implica animales para este preciso instante. Los animales se utilizaban para matar esclavos, enemigos extranjeros o bien hombres libres culpables de sacrilegio o de asesinato. Se cogía al condenado, se le llevaba casi desnudo al centro de la arena, se proclamaba la condena, se le ataba a un poste completamente desarmado, por eso lo del poste de la introducción, y se soltaba al animal que iba a ser el ejecutor de la sentencia. Subiré a la comunidad la imagen de un mosaico en el que aparece un condenado a muerte en un carro y detrás suyo a gente cuya misión, como te decía antes, es azuzar al animal, porque no siempre saldría el animal con ansia asesina. Muchas veces habría que encabronar al bicho, con fuego, con latigazos, como sea. Parece ser que el primero
que introdujo animales como elemento exótico en una ejecución fue Lucio Emilio Paulo. Lucio Emilio Paulo, en el año 167, condenó a desertores a ser pisoteados por elefantes. Y alguien de por ahí diría: hostia, pues me parece una idea estupenda. Importó ese castigo a la urbe, aunque no hay constancia de que se usase hasta tiempos de Augusto. Pero, como siempre, que no haya mención no significa que no sucediera, simplemente significa que no lo sabemos y que hasta entonces no tenemos nada. Como pasa con las cazas de animales y con los gladiadores, las ejecuciones con animales también fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Son muchos años, muchos siglos como para que sean siempre iguales. No debía ser agradable para todo el mundo ver a palo seco cómo un animal se come a una persona, y quizá por eso también se celebrasen a la hora de comer, para que la gente saliera y luego volviera. Pero para intentar que la gente se quedase, la cosa fue volviéndose cada vez más creativa, hasta acabar derivando en representaciones de dramas, de historias mitológicas, en las que los protagonistas eran los condenados, y aquí tenemos a la justicia por un lado, y al espectáculo por otro, no ya dándose la mano, dándose un morreo. Ejecutas, diviertes e incluso enseñas alguna historia mitológica 2, 3 por 1. Esto es profit, win-win. En este tipo de representaciones mitológicas podía haber o no animales. También te lo digo. Por ejemplo, Tertuliano nos habla de un condenado que fue quemado vivo encarnando a Hércules, y nos habla de otro que representaba a Atis. ¿Te acuerdas de Atis de los programas del calendario? El de la diosa Cibeles, el que se cortaba chac ahí abajo, el mismo. Pues parece ser que el condenado tenía que hacer lo mismo antes de ser ejecutado. Suetonio nos cuenta lo siguiente sobre Nerón. Lo introduzco así porque el texto habla por sí solo. Prostituyó su propio pudor hasta tal punto que después de haber deshonrado casi todas las partes de su cuerpo, ideó por último un tipo de juego en el que, cubierto con la piel de una fiera, se lanzaba fuera de una jaula, se arrojaba sobre las partes naturales de hombres y mujeres atados a un poste, y después de haber saciado su furor, se entregaba a su liberto Doríforo. Es un texto que habla por sí solo, como te he dicho antes, es terrible, y tampoco tiene nada que ver con el tema de hoy, pero en este mismo pasaje de Suetonio, donde nos dice que se casa con este liberto, sigue y dice textualmente: llegando a imitar los gritos y gemidos de las doncellas que son violadas. Esta parte es impactante. También te digo que a saber si será verdad o no. Ya hablaremos de esto llegado al momento. Es un retrato durísimo de Suetonio hacia Nerón, porque básicamente está diciendo que violaba gente disfrazado de animal, saliendo el emperador de una jaula, violando hombres y mujeres por igual, entregándose a su liberto Doríforo, y mientras se entregaba imitaba los gritos y gemidos de doncellas, de niñas violadas. Ahí lo dejo, y para continuar te traigo 2 epigramas más de Marcial, en los que nos habla de estas ejecuciones mitológicas. Dédalo, cuando un oso de Lucania te despedazaba así, ¿cómo hubieras deseado tener entonces tus alas? Parece que el condenado fue ejecutado representando a Dédalo, aunque el Dédalo original no cayó despedazado por un oso. Pero bueno, aquí entra un poco la creatividad para intentar ajustarlo lo más posible. El siguiente dice así: como Prometeo, atado a la roca escítica, alimentó en su enorme pecho al asiduo ave, así ofreció sus vísceras desnudas al oso de Caledonia Laureolo, colgado de una cruz que no era de mentira. Vivían sus articulaciones laceradas con sus miembros chorreantes, y en todo su cuerpo no había en ningún sitio cuerpo. Por fin sufrió el castigo que merecía. Este culpable había hundido la espada en la garganta de su padre o dueño, o loco había despojado los templos del oro oculto, o había acercado a ti, Roma, cruel Esteas. Había superado el criminal los crímenes de la antigua fama, en quien fue castigo lo que había sido fábula. Parece ser que Laureolo era un ladrón que murió huyendo de los que le perseguían, de los que querían detenerle, y lo que nos cuenta Marcial aquí es una representación en la que el condenado hacía las veces de Laureolo. Y aparece en una escena terrible, crucificado, colgado de una cruz que no era de mentira, articulaciones laceradas con sus miembros chorreantes, en todo su cuerpo no había ningún sitio cuerpo, estaba el pobre desfigurado y totalmente destrozado, y nos cuenta que fue acusado este señor de matar o bien a su padre o su dueño, o bien de robar,
o bien de provocar incendios, las crueles teas. Pero aún podemos ponerlo un poquito más terrible. Suetonio nos cuenta la historia de una mujer condenada a muerte, que representando a Pasífae, fue violada en la arena por un toro, a la vista de todos. Está siendo un programa duro. Me caen mal los romanos hoy, te lo digo. Pero es que no se pueden endulzar las cosas. Suetonio nos lo dice así. Pasífae fue violada en la arena por un toro, a la vista de todos. No puedo endulzarlo, es un tema complicado, un tema incómodo, pero al que tenemos que mirar. No podemos apartar la mirada de estos temas, que para nosotros, para nuestro punto de vista actual, es duro, es terrible, pero es lo que hay. Como también es lo que hay, que ya que hablo de ejecuciones con animales, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Tengo que meterme, aunque sea un poquitito, en el jardín, con mayúsculas, aunque sea de refilón, porque realmente creo que ese tema merece un programa propio. Y yo estoy seguro de que sabes de lo que estoy hablando. Cristianos y leones. Y lo primero de todo es que debemos intentar desinflar un poco el bizcocho, el soufflé mental que tenemos, que han metido en nuestra cabeza películas como por ejemplo Quo Vadis, en las que la arena estaba llena de cristianos condenados, que parecía eso la plaza de tu pueblo el día de fiesta mayor. Vamos a dejar de fliparnos un poco. Ejecuciones de cristianos ad bestias las hubo, pero porque las había en el Imperio Romano. No se crearon especialmente para cristianos, ni era un destino especialmente dedicado a los cristianos. Es como la crucifixión. Jesús no fue el primer crucificado, mira Espartaco. Recuerdo que en el Coliseo hay una inscripción que habla sobre los mártires que fueron asesinados ahí y tal, pero solo los mártires. Allí murió mucha gente. Voy a dejar el tema aquí, antes de que me prohíban la entrada en el Vaticano, pero el tema de cristianos y leones, ejecuciones en la arena y tal, creo que da para un programa entero. Porque aquí se mezcla, por un lado, las fuentes cristianas, cómo se construye un relato de maldad de lo anterior para darle un punto de dramatismo y cómo ensalzar la figura de los que murieron a manos de los paganos malvados. Tenemos también cómo la Iglesia hizo crecer ese mito porque le interesaba. Y también tenemos el cine, cómo nos ha dejado imágenes absolutamente terroríficas cuando no sabemos cómo eran, ciencia cierta. Entonces ahí hay un tema que creo que se debe desarrollar con más calma y con más tiempo. Pero no será durante esta serie de estos días, va a ser dentro de un tiempo, porque creo que merece una investigación más concienzuda y un tratamiento mucho más cuidadoso. Pero así como moraleja, decirte que cuidado con el cine, siempre, porque el cine, su máxima es entretener, entretener y entretener. Y también cuidado con los autores cristianos, como por ejemplo Tertuliano, que describe a las vestales como unas viciosas, lascivas, amantes de la sangre, casi casi. Porque tú piensas por un momento, si ya las fuentes clásicas antiguas, como por ejemplo Tito Livio o Suetonio, todos estos, no son del todo fiables, o Suetonio poco fiable, porque están contando cosas que no vivieron. Tito Livio, cuando te habla del ataque galo del 390, te está hablando de algo que pasó hace, para él, 350 años, por lo menos. O más. Pues tú a esa distancia, cuando estás tratando a un autor cristiano, súmale que está en contra del paganismo romano y que te lo va a retratar siempre como si fuera el infierno en la tierra. Aunque originalmente la idea era hablar de Buenationes y de Naumaquia, te tengo que confesar que el programa, a medida que lo iba escribiendo, se acababa aquí. Se acababa en el tema de los cristianos y los leones porque había pensado en separar las naumaquias en otro programa. Pero me dejaba un regustillo bajonero acabar así el programa y he pensado, vamos allá. Y como a mí me gusta acabar siempre bien arriba, ponte el bañador, porque vamos a hacerlo de la manera más épica posible. Vamos a hablar de un espectáculo alucinante. Vamos a hablar de las naumaquias. Imagínate ir a un estadio, ir a tu estadio favorito y encontrártelo lleno de agua, con miles de personas representando una batalla naval con barcos, un poquito más pequeños de los originales, pero con barcos peleando, incluso con construcciones, torres. Eso es una naumaquia, una representación teatral de una gran batalla naval del pasado, normalmente cosas griegas, con un grado de realismo tal que hasta se vestían con los uniformes de los bandos enfrentados. Por desgracia de las naumaquias sabemos poco. Tenemos un listado de las naumaquias que se fueron haciendo, apenas una decena. Yo te voy a hablar de algunas,
porque así nos hacemos una idea de cómo debió ser esto, porque es una pasada. A mí me parece una pasada, yo que tengo familia marinera, mi padre era marinero, es marinero jubilado, y he crecido en el mar casi, pues a mí me hace especial gracia imaginarme cómo en el Coliseo, por ejemplo, se llenaba de agua la arena y de repente salían barcos y había una batalla naval en tu cara ahí. Es algo que me explota la cabeza. La primera vez que se vio una naumaquia en Roma fue en el año 46 a.C. Como te dije antes, a Cayo Julio César se le fue la olla a la hora de celebrar su victoria sobre Pompeyo en la Segunda Guerra Civil Romana. Se le fue completamente la castaña. Durante un mes hubo carreras, teatro, gladiadores, buenaciones y la naumaquia, que por ser la primera vez dejó a todos con la mandíbula en el suelo. Se construyó un enorme estanque en el campo de Marte, se llenó con agua del Tíber y se enfrentaron dos flotas formadas por birremes, trirremes y cuatrirremes, con 4.000 remeros y 2.000 tripulantes a bordo. Este es el espectáculo que te decía en el que murió gente aplastada y asfixiada. El problema de las naumaquias es que requerían una cantidad de pasta y una planificación enorme. Porque tú imagínate la que tenías que liar para organizar una de estas. Se usaban barcos un poco más pequeños que los reales, sí, pero la ingeniería que hay detrás de una naumaquia es algo que me fascina. Una naumaquia era un combate real. Los combatientes eran prisioneros de guerra y condenados a muerte que se usaban para ello. La primera que conocemos es la de Cayo Julio César, pero la más famosa es la que nos cuenta en primera persona el propio Augusto en sus Res Gestae Divi Augusti. Ofrecía al pueblo un espectáculo de combate naval al otro lado del Tíber, en el lugar que ahora ocupa el Bosque de los Césares, para lo que hubo que cavar el terreno 1.800 pies a lo largo y 1.200 a lo ancho. En él se enfrentaron 30 naves con espolones, trirremes o birremes y aún más de menor tamaño. En esas escuadras lucharon, sin contar los remeros, cerca de 3.000 hombres. Esta es la más famosa porque es la que nos cuenta Augusto en primera persona, y a mí ya sabes que me gusta mucho cuando nos cuentan las cosas en primera persona porque es como que te lo cuenta esa persona. Estás leyendo y dices, hostias, me lo está contando Augusto. Pero la más grande que tenemos registrada es la de Claudio, la misma de la que te hablé en los programas del Saludo Romano y de los mitos gladiatorios, en la que participaron 19.000 combatientes, esa en la que los que iban a participar le dijeron a Claudio, y aquí sí, Ave César, los que van a morir te saludan. Claudio contestó, o no, y parece ser que hubo un ligero malentendido, voy a poner entre comillas el ligero, porque parece ser que los que participaron en la naumaquia empezaron un poco flojitos, no querían pegarse, no querían matarse entre ellos, pasaban de largo, se hacían un poco los locos, Claudio se cabreó y se obligó a que se masacraran unos a otros. Sabemos por Suetonio y por Dion Casio que Nerón organizó otras dos, pero tú seguro que estás esperando, como yo, la del año 80. Durante 100 días de juegos que se celebraron para inaugurar el anfiteatro Flavio, hubo naumaquias, vaya que sí, y Dion Casio nos lo cuenta así. Al tercer día hubo una batalla naval entre 3.000 hombres a la que siguió un combate de infantería. Los atenienses vencieron a los siracusanos, ejecutaron un desembarco sobre el islote y asaltaron y capturaron una muralla que había sido construida alrededor del monumento. Este fragmento nos da más pistas, como por ejemplo que había algo más, no solo era barcos y ya está, había construcciones, había desembarcos, había como una especie de lore, era como una partida que veías ahí en directo, era una batalla, capturan una muralla, asaltan, hay un desembarco, no solo es una pelea en barcos. Se ha calculado que los más de 4.200 metros cúbicos de capacidad de la arena del Coliseo se podían llenar gracias a un sistema de canales y compuertas en poco más de una hora. Procésalo un momento. Estamos en el año 80 después de Cristo. En poco más de una hora llenaban eso de agua y en poco más de una hora se conseguía vaciar. Trajano celebró una naumaquia en un estanque próximo a la colina del Vaticano en el año 109 y la última de la que tenemos constancia es del año 248, cuando el emperador Filipo el Árabe celebró el milenario de la fundación de Roma con una naumaquia justo en el mismo lugar donde estaba el lago artificial que construyó Augusto para la suya. Todo muy simbólico. Parece ser que estos espectáculos fueron evolucionando en representaciones teatrales acuáticas en las que se mostraban episodios mitológicos. A pesar de que las naumaquias en época romana quedaran encajadas en una época en concreto, desde Julio César
la dinastía Julio-Claudia. Después, a partir de ahí, se fueron diluyendo, hubo cada vez menos porque eran muy caras. Mira, te traigo 100 leones y 80.000 jabalíes y me sale más barato. Poco a poco dejaron de organizarse, fueron evolucionando en representaciones teatrales acuáticas, en las que se mostraban episodios mitológicos, pero aún así no dejaron de realizarse de vez en cuando. En Milán, por ejemplo, en el año 1807, en honor a Napoleón, se organizó una naumaquia, y parece ser que en el Estanque del Retiro en Madrid se celebraban espectáculos acuáticos. En estos últimos programas hemos hablado de buenaciones, hemos hablado de gladiadores, hemos hablado de naumaquias. A falta de carreras y de teatro, otros dos grandes espectáculos, hemos hecho un repaso a espectáculos que empezaron de una manera privada, reducida, una ejecución en el caso de los animales, una ceremonia funeraria en el caso gladiatorio, pero con el paso del tiempo, determinados personajes vieron la utilidad del espectáculo, la utilidad de llevar a la arena, ya sea al circo, al foro, a las plazas públicas, a los barrios, a un lugar en el cual se pudiera congregar gente, vieron el potencial propagandístico y de manipulación política, porque como te dije no hace mucho, mientras estás gritándole a un gladiador, a un barco, a un cazador, a un león, no le estás gritando al palco, no estás alzando la mirada al palco, porque si estás ocupado esperando que te caiga un cacho de carne, no vas a pensar en el origen de tus problemas, que seguramente esté en el palco y no en la arena. Por eso, ayer, hoy y siempre, el ocio es una magnífica herramienta, tanto de desconexión mental de tus problemas, como desconexión mental de tus problemas. En eso el ser humano no ha cambiado en absoluto. Seguimos siendo iguales. Un romano del siglo I y un ciudadano de cualquier país del siglo XXI tienen mucho más en común de lo que estamos dispuestos a reconocer. Y aquí estamos, una vez más, sección sin música. Es posible que me notes con la voz un poco diferente, un poco cambiada, porque verás, te cuento, ha pasado una cosa. En el momento de la grabación yo no me percaté de lo que después escuché a la hora de editar el programa. Cuando estaba por la parte de la sección sin música escuché unos ruidos extraños de fondo y no se podía salvar. Había un ruido bastante molesto de fondo, cual yo no era consciente, porque como estoy con los cascos y cuando yo grabo me escucho a mí mismo, pues no era consciente, y estoy grabando esto a posteriori, y lo que ha pasado en medio es que, como en este invierno no sé qué pasa, que no salgo de una, que me meto en otra, pues vuelvo a estar resfriado, y vuelvo a tener la voz un poco más grave, un poco más nasal, ahora no tanto, pero llevo unos días que tengo la nariz tapada. Madre mía, respirar por la nariz es algo que se echa mucho de menos, ¿eh? Valora, si tú no estás resfriado o resfriada, valóralo, porque respirar por la nariz es algo muy bonito, es algo precioso. Poder respirar por la nariz es lo que nos da la vida. Y en esta sección sin música lo primero, como siempre, es darte las gracias por llegar hasta aquí, por escucharme, por tu apoyo a Roma Eterna. Tú haces que Roma Eterna siga funcionando, aunque parezca una frase de estas de la lanzo por quedar bien. Es verdad, Roma Eterna funciona gracias a ti y por eso yo te pido tu apoyo en cada programa, porque necesito tu ayuda. Estamos en un punto ya de borde de economía de guerra. Estoy intentando tirar para adelante esto, pero necesitamos ayuda. Así que si no lo has hecho ya y puedes, eso siempre, puedes, suscríbete 1,5 € al mes en la plataforma de iVoox, ahí al botoncito azul, o puedes donar a través de PayPal o a través de Ko-fi, de la plataforma Ko-fi, un chupito de garum. Yo te dejo todos los enlaces aquí abajo en la descripción del audio, no te preocupes. Ahí lo tienes todo para que tú puedas, si quieres, hacerlo, pero lo importante es que compartas el programa, lo difundas, te suscribas, le des un fuerte like, comentes, porque así el programa poco a poco irá creciendo. Y dicho esto, el spam, que lo dejo ya al principio para quitármelo de encima y que quede claro el tema, y tras haberte dado las gracias, vamos a hablar un poco
del tema fuentes. Como te comenté durante el programa, vamos a hablar de las fuentes y yo te voy a recomendar, unos pocos libros para que si a ti te apetece, porque no puedo profundizar tanto como me gustaría en los programas, porque si no me saldrían programas de 5 horas y tampoco puedo estar ahí 5 horas de programa. Te recomiendo. Para el tema buenaciones, por ejemplo, tienes el libro de Animales sin arena, de María Engracia Muñoz Santos, una auténtica especialista en este tema, crack, de lo mejor que puedes leer. Y ahí, por ejemplo, profundiza más en el tema del transporte, de dónde se quedan los animales, qué hacen con ellos. Ahí puede profundizar un poco más. Yo aquí no puedo entrar tanto en detalle. Luego también tenemos el libro de Alfonso Mañas sobre gladiadores, que se llama así, Gladiadores. También te recomiendo el libro de Mauricio Pastor Muñoz, Los gladiadores, el fascinante espectáculo de los Munera Gladiatoria en el mundo romano. Y por último, el libro Gladiadores, el espectáculo más sanguinario de Roma, de Konstantin Nosov, pero este te lo recomiendo un poco entre comillas, porque, a ver, en todos los libros, cuando se citan fuentes y demás, y hay notas, hay que ir a las notas, hay que ir a mirar la fuente original. Y en este caso me he encontrado que a veces vas a la fuente original y no es lo que dice. Entonces ahí vamos a ponerlo entre comillas, un poco cuarentenar, para tenerlo ahí. Es una fuente de información, te habla de todo un poco, pero siempre mirando las notas. Siempre que tengas un libro de divulgación, un libro de estos, mira las notas para ver de dónde saca la información, porque a veces hay libros que se sacan la información de la chistera, directamente, por no decir cosas peores. Vamos a tener que ser bien hablados, que este es un programa para todos los públicos, aunque el de hoy no lo sea. El de hoy es un programa duro, programa que ha costado hacer, porque a mí el tema animal me llega muy de fondo y joder, lo de los elefantes, por ejemplo, luego lo del germano que se mete el Xylospongium por la boca, eso también alucinas. Y lo de Nerón, madre mía, menos mal que he puesto el relato del león y el otro, porque es que si no ya nos ponemos a llorar tú y yo en este programa. Y antes de irme más por las ramas, porque esta sección es irme por las ramas, vamos a hablar de lo que te dije al principio del programa. Al principio del programa te dije que tenía una pregunta para ti. Y es una cosa que me va rondando en la cabeza desde hace un tiempo, que me ha dicho gente que lo haga y digo, oye, ¿y si sí? ¿Y si nos lo planteamos? Y es lo siguiente. ¿Cómo lo ves si te digo, o si te propongo, mejor dicho, un viaje a Roma este verano? ¿Vendrías conmigo a Roma este verano? Esa es la pregunta. ¡Fua! A cascoporro, ahí, venga, a caño gordo. Te voy a dejar en la descripción del audio, te voy a dejar un link a un formulario de Google para que contestes con un sí o un no. Si contestas sí, hay más preguntas. Si contestas no, game over. Porque no te interesa. Si contestas que no, no te interesa. Porque hay varias cosas a tener en cuenta. Si hacemos un viaje conjunto, pues de dónde sales, no habría ningún límite. Pero claro, si por ejemplo vienes de Argentina o de México o de Colombia, ahí ya son temas mayores. Ahí habría que mirar un tema de logística, de alojamiento el día antes o lo que sea. Pero yo quiero pedir tu opinión para ver cómo ves ese lanzamiento a la piscina, eso de viajar, porque sería muy, muy bonito. Tú imagínate hacer un viaje a Roma y grabar un Roma Eterna en Roma. Sería como explotar. Me paso el juego, ya cierro el podcast. Eso ya sería lo máximo. Ir a Roma, estar ahí, no sé, 3-4 días y luego grabar un podcast de Roma Eterna ahí, eso ya sería, vamos, yo que me muero ya, me muero de felicidad. Como en la serie de Batman, que los que mataba el Joker se morían con la sonrisa, pues así me muero yo, directamente. Esa es la gran pregunta que te quería hacer. ¿Te gustaría ir a Roma? Te dejo el enlace de la encuesta, la pondré también en el grupo de Telegram, por si no estás, también tienes enlace en la descripción, en el cual vamos hablando, voy poniendo novedades y demás, y esa es la gran pregunta. ¿Te vendrías a Roma conmigo? Ahí lo dejo. El segundo anuncio que quiero hacer hoy, aparte de la pregunta, es el próximo martes, día 14 de febrero, si estás por Madrid y no tienes plan por la tarde, vente a la Complutense, estaremos el Descampado, estaremos ahí con el podcast El Descampado hablando de Alien. En el Día del Amor hay que hablar de qué amor más puro hay que el de un xenomorfo y la tripulación del Nostromo. Es un amor inmortal, infinito, eterno. Estaremos hablando de Alien, del octavo pasajero, la teniente Ripley, los aliens, la escena del pecho, el bicho saliendo del pecho, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, a las 6 de la tarde. Ahí estaremos, es entrada libre y gratuita. Xenomorfos, humanos, animales y cosas pueden entrar gratuitamente. No hay que pagar entrada, no hay que reservar entrada tampoco, el aforo es de 400 personas.
No sé si lo vamos a llenar, no nos vamos a flipar, pero lo vamos a poner en abierto porque, oye, imagínate que se llena. Hay que siempre ir a por el premio gordo. Así que si quieres ir, si no tienes plan, vente, salúdanos, será un placer que estés ahí, nos echamos unas risas un rato. Y luego ya, oye, si toda la gente que estamos ahí queremos irnos a un sitio a cenar o lo que sea, pues nos vamos, sin ningún tipo de problema. Ese es el segundo anuncio. Ya está, no tengo más anuncios hoy. Demasiados anuncios. Lo del viaje, que es una idea loca, que me viene rondando durante mucho tiempo, y lo del directo del descampado, que es inminente, es la semana que viene. También hoy me gustaría comentar un correo electrónico que me ha mandado Adrián González, al que mando un abrazo desde aquí. Me encanta cuando me escribís mails con cosas que relacionáis con el tema del podcast y tal, y me ha estado contando que en Ourense hay fiestas que le recuerdan a cosas romanas. Por ejemplo, habla de una celebración que es muy parecida a la Lupercalia, que si te acuerdas del programa del calendario, era que en una de estas cosas era que unos chavales iban dando latigazos a la gente. Pues me cuenta que efectivamente hay un personaje que se disfraza de una determinada manera y que va dando azotes a la gente. A mí me parece fascinante cómo diferentes culturas, cómo se va manteniendo esto y cómo este tipo de rituales es un tema ya más antropológico, ya se escapa de mi área de trabajo, pero a mí me fascina todo esto. Me encantaría poder descubrir más sobre este tipo de cosas si tú, en tu pueblo, conoces o conoces de otro pueblo, tradiciones que te recuerden a cosas romanas, tú escríbeme romaeternapodcast@gmail.com y yo encantado de leerte y de comentar estas cosas porque a mí me parece fascinante, sencillamente fascinante. Y por hoy ya no me dejo nada por comentar, simplemente recordarte que te suscribas al podcast de forma gratuita. Si puedes apoyar, como te he dicho al principio de la sección, apóyalo, Ko-fi, botoncito azul, PayPal, te dejo aquí abajo enlaces, compártelo, que eso es muy importante, en redes sociales, con tus amigos, con tus compañeros de clase, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con todo el mundo. Comparte Roma Eterna porque tú eres el motor de Roma Eterna. Y dentro de 2 semanas volvemos con la República, vamos a hacer ya una pausa con el tema de los espectáculos. Cuando retomemos el tema espectáculos hablaremos del teatro, hablaremos de las carreras, pero ahora toca un poco de República. Apetece República para ver qué pasa. Estamos ahí 290 creo que se quedó antes de Cristo. Pirro está ahí a pocos añitos. A ver qué pasa. Vamos a avanzar en la trama para ya adentrarnos. Piensa que estamos a falta de nada para la Primera Guerra Púnica. Estamos ahí. Que igual ese estar ahí son 17 programas para llegar. Puede ser. Puede ser. Pero estamos ahí y eso es lo que cuenta. Así que, como siempre te digo, te espero dentro de 15 días, pasa de lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y en la escena postcréditos de hoy, aparte de desearte 15 días fenomenales y que te vaya todo muy bien y a ver si se va este frío que está haciendo en este lado del mundo o que se vaya el calor si estás en el otro lado del mundo, decirte que no ha habido mucha recreación sonora hoy porque no veía de buen gusto poner ruidos de animales, solo he puesto uno, el del león. El del león, el gruñido ahí del león que se mola mucho. Porque no, ya se me fue la olla con el tema de la crucifixión, que ahí fue una escena que sí, que era para Halloween y tal, pero fue un poco heavy. Pero aquí no, aquí he pensado que mejor no. Muchas gracias por llegar hasta aquí, porque esta es una muestra de adhesión real y como siempre ya sabes, un emoji de un lobo y sabré que llegas hasta el final.